Es algo importante esto en cuanto, digamos, a una recomendación poblacional, ¿no es cierto? Argentina se encuentra en el top 5 de los países consumidores de carne, teniéndolo primero Australia, en segundo lugar está Estados Unidos y Argentina viene en cuarto lugar. Lo bueno que tenemos nosotros es que consumimos carne roja, pero no procesada. O sea, se comen embutidos, ¿sí? Pero es muy poca la cantidad de carne procesada realmente, esas carnes ahumadas, esas carnes enlatadas secas que comen los países nórdicos, el norte de Estados Unidos, Canadá, en zonas de frío. Entonces, pero entramos en la recomendación poblacional de que habría que disminuir el consumo, ¿sí? Pero no dejar de consumir carne, ¿sí? Porque digamos, hay que poner en la balanza y el cáncer es multifactorial, ¿sí? Son muchos los factores que se unen para que un tumor crezca o se produzca en un individuo, si no, como te comentaba recién, no podríamos salir a la calle y tomar sol en verano porque estaríamos expuestos al melanoma, ¿sí? Y no solamente la radiación ultravioleta es un factor de riesgo para melanoma, también hay factores genéticos asociados, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer de colon, justamente una de las patologías que tiene en oncología una mayor fuerza o carga hereditaria, ¿sí? Por eso son las recomendaciones. Y para, digamos, ponerle un mensaje positivo a esto también, no solamente negativo, de decir que el cáncer de colon se asocia con el consumo de carne y de carne roja. Si uno pone en PubMed, que es un buscador médico, así como Google, ¿sí? Pero PubMed es un buscador médico de literatura sólida, aparecen más de 800 artículos relacionados al tema, ya del año 90. Entonces, esto no es nuevo. Lo que sí esto es nuevo es que se juntaron 22 expertos a analizar esos más de 800 artículos y decir, sí, toda esta evidencia es sólida para decir que el cáncer es un factor de riesgo, la carne roja es un factor de riesgo, categoría 1, la procesada, ¿no? Al igual que el tabaco, pero que no solamente depende de eso. Entonces, moderemos el consumo, sobre todo en las poblaciones de heladeras con freezer, ¿no es cierto? Que consumen este tipo de carnes y este tipo bueno, de carnes procesadas. Doctor, moderar el consumo, ¿se puede situar el consumo en algún tipo de cantidad aconsejable y no pasarnos de eso, digamos, por ejemplo, por semana? Bueno, si uno cuenta por semana, ¿no es cierto? Sobre todo en la ciudad de Belville, los asados que comemos, creo que lo estamos excediendo a los 50 gramos de carne que recomiendan, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, no es carne procesada, ¿sí? Entonces, también lo que se aconseja es el tiempo de cocción de la carne. Esas carnes secas, digamos, cuando te dicen se te pasó el asado, esa es peor que la que no, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque acá el quid de la cuestión no se conoce todavía con exactitud. Se dice que podrían ser aminas biógenas y nitritos que hacen como unos radicales libres, que eso después activaría las células cancerígenas en el intestino. Todavía no se sabe la patogénesis del asunto. Sí, Eso en los procesados, digamos. claro, eso en los procesados. Entonces, si una carne está más de 45 minutos en el asador, pasaría a ser ya una carne ahumada, por decirlo así. No sé si me explico. Entonces, ese es el punto. Entonces, el mensaje, moderar el consumo, no dejar de consumir, ¿no? Tal cual, porque también tenemos que ver los beneficios que tiene la carne roja, ¿no es cierto? Mucha vitamina B, digamos, complejo de vitamina A, vitamina D, ¿sí? Que la vitamina D hoy se sabe hoy en día que previene muchos tipos de cánceres. Entonces esto es una relación costo-beneficio del asunto. Y además, tener presente que la relación con el cáncer de colon, volviendo a sacarle algo positivo a esto, es uno de los cánceres que podemos detectar en forma precoz, no así el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón no tenemos un método de screening poblacional. Entonces nosotros consumimos tabaco, que estaría en el rango 1 junto con la carne procesada, pero no tenemos cómo detectar en forma precoz el cáncer de pulmón. En cambio el cáncer de colon sí, porque la colonoscopia en el varón con antecedentes, después de los 40 años, cada 3 años, tenemos una forma de prevenir o de detectar en forma precoz esto.